Prestigio periodístico. Bien, regresamos. En este momento faltan 2 minutos para las 2 de la tarde, 2 para las 2, Capicúa. Y bueno, pues le agradezco y saludo con gusto al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, que nos hace favor de acompañarnos unos minutos aquí en respuesta para pues platicar con usted sobre lo que han sido pues ya 2 años de la marcha de este gobierno. Gobernador, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, muchas gracias. Bien, gracias por invitarme. 2 años, va muy rápido, ¿no? Se va rápido el tiempo. O rápido o no, según como lo vea cada quien. ¿Cómo sí, te ha ido a ti? La verdad, por la propia dinámica en la que yo he estado metido estos 2 años, se me ha hecho muy corto el tiempo. Aunque de repente hay temas muy pesados, muy intensos, que pues sí, es difícil por momentos, pero creo que la definición es la que tú das, se fue rápido el tiempo. Rápido, porque es una tercera parte ya de gobierno. Se consume el primer tercio, entramos ya al tercer año de gobierno, es increíble, ¿no? Es decir, pero bueno, todo es pasajero en esto, hasta la vida misma, ¿no? Estaba revisando. ¿Qué valoración haces tú? Una cosa, se entiende, es la que seguramente en el informe, como escuchamos ayer, manejas, pero al margen de esa, yo siempre creo que los gobernantes, bueno, hacen su propia valoración al interno, con su gabinete o con su grupo de más confianza, que con la mayor objetividad que seas posible, ¿qué valoración podrías compartirle al público que han sido estos 2 años en función de lo que tú te habías planteado, de lo que te habías fijado como meta, de lo que se ha podido y no se ha podido realizar por el motivo que fuere? ¿Estás conforme, satisfecho, no? Yo diría contento, Jaime. Estoy contento porque hemos ido dando pasos, pero así siendo objetivo, diría, son temas muy complejos, que al inicio de la administración, cuando rendí protesta, pues hay mucho entusiasmo, hay euforia, digamos, hay... se renace siempre una nueva esperanza, optimismo, ¿no? Digamos, y entonces inicia una etapa y hay cosas que uno dice, ¿por qué no las han resuelto? Yo las voy a resolver llegando. Ya sobre la marcha ves que no es tan fácil resolver las cosas. Escuchaba yo apenas, por cierto, el 19 de esta hora, a propósito de, estaba yo acompañando a la toma de protesta del gobernador de Nayarit. Y lo escuchaba y a distancia me veía yo como reflejado de todas las cosas que estaba diciendo que iba a resolver y tan. Yo digo, ay caramba, como cuando empiezas, ve uno las cosas de un modo y a 2 años, más a 2 años, yo todavía hace 1 año, en el marco del primer informe, andaba yo con la visión de que había cosas que yo iba a resolver más rápido y eso. Hoy, a 2 años, me siento contento porque yo he dado todo, digamos, pues tú eres testigo, la gente me ve, yo trabajo todos los días, sin descanso, visito los municipios, las comunidades, los municipios que menos he visitado, pero los he visitado 2 o 3 veces. Hay municipios que he ido 50 veces, ¿no? Por la misma naturaleza de la región o particular del municipio. Y atendiendo todos los temas. No es exagerado cuando se dice, bueno, por un lado, durante el día estoy en recorrido en los municipios o en reuniones de trabajo acá y por la noche estoy en México gestionando, en Hacienda, en Educación, en los temas que son más álgidos, buscando encontrarle salida, porque a distancia, y esta reflexión hecha con mi equipo o conmigo, para mí la reflexión ha sido una gran hazaña, que el Estado no se paralice, que no le quedemos mal, no a todos les hemos podido quizá cumplir como yo quisiera, digamos, a quienes se les adeuda, proveedores o X compromiso, pero los esenciales no se detienen. Yo, revisando, por ejemplo, con los maestros, que es la parte más pesada, porque son miles de millones de pesos, cada quincena son cientos de millones de pesos, y de repente, ¿cómo hacerle para que no
se retrase su quincena, para que a los trabajadores del gobierno del Estado en general no se les retengan sus salarios, sus prestaciones, los compromisos con la deuda. Por ejemplo, cuando se contrató la deuda asociada con el impuesto sobre la nómina, el 2%, ves que está, ¿cómo se llama?, bursatilizada. Pero esto lo construyeron muy bien. Si te atrapan los fondos y si no se cubre con oportunidad, te descuentan en automático. Sí, claro. Entonces, de ir cubriendo con oportunidad para que no te retengan las participaciones, cosa que va a cambiar, por cierto, ahora con la renegociación de la deuda, que ya está en marcha, ya se licitó, se hizo la licitación, avanzamos mucho con manobras, etcétera, etcétera, que son temas que tienen mayor contenido, pero regresando a la reflexión original es que no se detengan las cosas sustantivas del gobierno, sustanciales de la tarea del gobierno, y atender demandas básicas, demandas de agua, de luz, de vialidades, etcétera, etcétera. ¿Te desesperan, te desaniman los problemas cuando no están a tu alcance, o al contrario se vuelven como un acicate para... Pues de repente digo, sí se puede, sí se puede. Yo soy de los convencidos, así he pensado y me ha funcionado casi siempre, de que no hay problema que no tenga solución, o que no tenga una salida. Pues entonces, sí, a ver, no se puede. Yo el no se puede no creo. No sé, habrá imposibles pues en algunos temas, pero el no se puede yo no creo. Entonces siempre hay que encontrarle una salida. Hay temas estructurales que no dependen de la cosa voluntariosa. Por ejemplo, los ingresos del Estado son muy pequeños, limitados, los ingresos propios. El presupuesto en general de Michoacán no es un presupuesto pequeño. Este año en particular estamos proyectando casi 66 mil millones de pesos. No es un presupuesto pequeño, pero los ingresos del Estado siguen siendo muy pequeños comparado con los retos. Un ejemplo palpable de ello es en el 2007, a partir del 2007, que el gobierno del Estado en ese momento no firmó el acuerdo por la calidad educativa, te acordarás de ese. Y entonces el gobierno federal dejó de darle a Michoacán plazas federales para cubrir las necesidades de las escuelas de educación, en materia educativa. ¿Cómo se sustituyó, cómo se suplió? Creando plazas estatales. Y entonces fue creciendo, a llegar casi a 35 mil plazas. Yo creo que en el 2007 habría menos de 10 mil. Pero de ahí se fue creciendo y creciendo, dando plazas. Como la deuda. Fue creciendo como la deuda, se fue multiplicando, pero sin el soporte financiero. Y entonces se volvió una práctica de presupuestar la mitad o menos del dinero para pagar la nómina, y pues por ahí a mediados del año, ¿cómo le haces? Empiezan a no pagar las quincenas o a pedir prestado para pagar nómina. Es lo peor que puede hacer un gobierno, pedir prestado para pagar salarios. Es decir, si consigues para inversión productiva, para desarrollo, todavía se justifica, digamos. Tiene lógica, o se justifica. Pero sí, es como cuando acabas sacando dinero de la tarjeta de crédito para pagar la misma tarjeta, para pagar la misma tarjeta. Entonces, de repente ese te dicen es imposible de resolver, porque solo que los ingresos del Estado crezcan, pues habrá manera de suplirlo. Yo, ¿cómo lo he ido supliendo? Con gestionando recursos. Para empezar, que no es lo ideal, ¿no? Digo, está bien, pero por ejemplo, es algo que no todo gobernador va a poder. No, porque no se resuelve de manera estructural, no se resuelve de fondo. El problema del o sea, yo lo estoy resolviendo por mi capacidad de gestión, lo estoy resolviendo, pero no está resuelto el problema de fondo. Ahora, nosotros vamos haciendo ajustes para incrementar los ingresos y vamos haciendo ajustes para que el gobierno gaste menos. Ahí está la clave. La clave es, por un lado, el caso de educación, que ya nos metimos en el tema, es que va un proceso de jubilación de los maestros. Entonces, se van congelando plazas, digamos. El que se jubila, pues ya no vuelves a contratar en esa plaza con dinero del Estado. ¿A dónde van las plazas?
pues van al Fondo Nacional Educativo. De tal manera que, y ahí es donde está el estira y afloja con los egresados de las normales. Porque el tema está resuelto. Si los muchachos al terminar hacen su evaluación de ingreso a la base, digamos, a su plaza definitiva, pero esa plaza se va al Fondo Nacional, no la tiene que pagar el Estado. De otra manera, la plaza que da el gobierno, el Estado, la tiene que asumir de su gasto, y eso es imposible. Ahora, entonces esa es una cosa que hay que cuidar, y no es porque seamos tercos o porque no queramos a los maestros, no, es que no hay cómo pagarles. Y ese fue el error que se cometió en el pasado, es decir, órale, contrátalo, no hay problema. Aunque no se necesitaran. Aunque no se necesitaran, y aunque no hubiera con qué. Aunque ahí es relativo porque sí se va requiriendo por los que se van jubilando, pero es que no hay con qué pagarles. Entonces tú no puedes contratar sin tener soporte financiero. Entonces, reto, adelgazar el gasto del gobierno. Con la reforma de la ley orgánica vamos a reducir casi 25% del aparato del gobierno. Querido Jaime, no es un dato menor. Hacía por lo menos 25 años que el gobierno, en lugar de ajustarse, crecía, sin límites, órale, ahora no, ahora se está achicando. 4 dependencias del Ejecutivo desaparecen y 13 organismos descentralizados. 2, aumentar los ingresos. Traemos una ¿cómo se llama? Padrón de contribuyentes limitado. Y muchos de los contribuyentes no están cumpliendo con esa obligación. Ahora, yo también comprendo a la gente. Por ejemplo, otro ejemplo, el tema de seguridad pública. A seguridad pública hay que invertirle. Del recurso de seguridad pública, o para atender temas de seguridad pública del presupuesto federal, este año, sumando todo, son 98 millones de pesos. ¿Sabes de qué tamaño es la inversión que está haciendo el gobierno del Estado en seguridad? Pues es de más de 6,000 millones de pesos. Para empezar, cada 1,000 policías que graduamos nosotros, porque son policías que cumplen, que pasan su certificado de control y confianza, que se están preparando, en consecuencia hay que mejorarles salarios, prestaciones. Bueno, cada 1,000 policías significa que crece la inversión en materia de seguridad pública. 98 millones no te alcanzan para nada. Entonces, primero porque el recurso federal en esa materia es relativamente limitado, y 2, porque es un castigo para el Estado por no haber aplicado bien los recursos que le dio el gobierno federal, cosa que tú ya conoces también. Pero siendo un tema toral, si Michoacán no consolida su capacidad institucional, porque leyes hay y suficientes, pero si no fortalece tu capacidad institucional, no le puede garantizar la seguridad a los michoacanos. Si tú vas a Turicato, a cualquier comunidad de Turicato, pues yo creo que no conocen ni los policías, amigo. ¿Por qué? Porque no hay, el municipio tendrá, no sé, 15, 20 policías, y con severas dificultades y señalamientos de una y otra cosa. Si tú vas a una comunidad de X, que es casi lo generalizado del Estado, no hay capacidad institucional. ¿Y dónde otra vez está el atorón? Tiene que ver con recursos. Entonces, hoy los empresarios pagan 2% y los gobiernos pagan 2% a la nómina. Al Estado ahorita no le está sirviendo prácticamente de nada, porque ese en automático se va al fideicomiso para pagar la bursatilización de la deuda. Luego, ¿qué me ayudaría a mí como gobierno? Que llegáramos a un acuerdo con los empresarios y dijéramos al sector productivo en general, a ver, vamos a pasar de 2 a 3% para tener yo otro margencito para el sector público. Pues para quedarme con el 1. Y eso, a partir del año que entra, que es cuando ya legalmente esa deuda se puede revisar y ya se la vamos a modificar. Es que ese fue un atraco para el gobierno del Estado, lo que hicieron con esa deuda así. Pero bueno, pero yo no me siento en la confianza o no quisiera abusar, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué
otra vez pagar más impuestos y si no vemos los resultados que deseamos y queremos. Entonces uno tiene que ser sensible y consciente de que eso no cae bien. Entonces, ayer, ¿qué les decía yo en el marco del informe? Llevo años pidiendo eso. A ver, modifiquemos la fórmula para que nos alcance a todos. Si mi propuesta es, movamos la fórmula de 80-20, hoy 80 la federación y 20 estados y municipios, movamos la 75-25. Para el gobierno federal, para el gobierno central, no le genera mayores dificultades mover 250,000 millones de pesos, porque el presupuesto supera los 5 billones. Le ajustas acá, ahora, y nos das capacidad. Oye, pero que no se puede el 5, bueno, 2 o 3 puntitos. Eso significa, si tú le mueves 2 puntos, 3 puntos, son cerca de 200,000 millones de pesos. Si lo distribuyes equitativamente entre los estados, a Michoacán le tocarían 4,000 millones de pesos más. Muy buenos. No, pues ya resolvimos la parte más complicada. Porque yo estoy ya con el apoyo del Congreso, reestructuro deuda. Refinanciamos con Banobras. Son casi 11,000 millones de pesos. Reduje con la reforma que presentamos al Congreso, el 25% del gobierno. Bajamos los salarios de los servidores públicos de primer nivel, empezando por el gobernador, 25% me reduje el ingreso del gobernador. Se redujo el uso de gasolina, desapareció el uso de teléfonos celulares, no hay viáticos, o sea, todo ha sido un esfuerzo. Entonces yo digo, bueno, creo que el gobierno, el Estado está haciendo la parte que le corresponde, pero yo no estoy satisfecho, Jaime, con la entrega o con lo que hasta ahora hemos logrado de resultados. Yo quiero más, pero de algo estoy convencido. Que, primero, que vamos por la ruta correcta. 2, que no es solo el trabajo del gobierno del Estado. De verdad, este ha sido un trabajo de todos. Yo aquí tengo que reconocerle a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil en general, organizada o no, las voces, ustedes, el gremio de los comunicadores, el sector empresarial, el sector religioso. Yo veo que hay en Michoacán, o que hemos ido recuperando en Michoacán, algo que se estaba perdiendo. Estamos recuperando más diálogo, más entendimiento, más comunicación. Estamos logrando confianza entre nosotros. Los poderes, yo tengo muy buena relación con el Congreso, tengo buena relación con el Poder Judicial. Tuvimos en algún momento algún diferéndum por, bueno, un poco la impotencia, de repente me llevó a mí a decir alguna cosa que no era conveniente el Poder Judicial. No, dije de los jueces, ni siquiera me refería al Poder como tal, pero porque de repente ves cosas que desesperan. Hace menos de una semana, en Lázaro Cárdenas, otra vez Lázaro Cárdenas, no sé si subieron el video de unos que intentaron privar de la vida a una persona que estaba comiendo en un restaurante. Okay. Y entonces él traía unos que lo cuidaban, hay unos le apoyaban en seguridad, y lamentablemente uno de los atacantes resultó muerto y otro detenido. Total que el detenido lo liberó el juez, que porque dice que el que lo detuvo no es policía. Entonces dice, oye, a ver, entonces, cosas como esas pues sí desesperan, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, entiende uno y ya, pero en general tenemos muy buena relación. Okay. Y yo creo que eso le sirve mucho a Michoacán. Y yo me quedo con una gran enseñanza, que se pueden decir las cosas, que podemos encontrarle solución a problemas, que podemos encontrar salida sin tener que confrontarnos y pelearnos. Julio Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julio, qué gusto saludarte. Señor gobernador, bienvenido. Uno de los temas que más le preocupa a los michoacanos, gobernador, y además no es nuevo, esto seguramente tiene 40 o 50 años, el tema del empleo.
Por alguna razón nuestros estados vecinos, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, han sido en los últimos 20 años muy atractivos para la inversión. El Tratado de Libre Comercio les vino de perlas, se instalaron ahí un montón de fábricas, de industrias, y Michoacán, los empresarios no han querido venir durante todos estos años. Falta de certeza jurídica, la inseguridad pública, los bloqueos de carreteras, vaya, son muchos los argumentos que presentan. ¿Qué está haciendo el gobierno de Silvano Aureoles para revertir esta situación, para que el michoacano que va saliendo de la carrera técnica o de la ingeniería o la licenciatura pueda tener la perspectiva de quedarse a trabajar acá y no agarrar sus cosas e irse a México, a Querétaro, a Guanajuato o incluso a los Estados Unidos? Fíjate, Julio, que me da gusto saludarte también. Gracias. Muchas gracias. Ahora que la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, convocó a una reunión con el secretario de Economía para ver el tema del TLC, o de la renegociación del TLC, y cuando ves tú el mapa, dices, ay, caramba. A ver, las inversiones en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Baja California, en Querétaro, donde, por ejemplo, en Querétaro la industria aeronáutica, en Guanajuato, la automotriz, en toda esta zona, en Jalisco ves la inversión en desarrollo de biotecnología, y entonces volteas a ver a mi querido estado y dices, va su mecha, aquí ¿por qué no tenemos? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué en Michoacán? Ayer que yo presentaba algunas cifras, pues estamos bailándonos un zapateado porque finalmente este año concretamos alrededor de $1,000 millones. A ver, pero $1,000 millones, pues es una cosa chiquita, comparado con lo que se puede hacer en Michoacán, con el potencial que hay. Pero ahí están los factores que limitan el desarrollo. La percepción que no nació de la nada, sino se generó porque hay problemas. Y digo hay en presente porque si digo que ya los resolvimos, miento. Hay problemas que no se van a resolver fácilmente. Luego, la sensación de ingobernabilidad. Entonces, por un lado, la percepción de inseguridad. La otra de ingobernabilidad, o lo que se conoce como el respeto al Estado de Derecho. Los bloqueos carreteros, las marchas, las tomas de las vías del tren, estas cosas que para un sector empresarial, a ver, hace un par de meses o más, un grupo de maestros tomaron la vía del tren. Estuvo el tren parado como 5 días, si no mal recuerdo. Bueno, esos 5 días que pararon el tren de Lázaro Cárdenas, dejaron de venir a Lázaro Cárdenas miles y miles, cientos de miles de toneladas de carga, porque alguien que manda su carga a Lázaro Cárdenas porque va a llegar a algún punto de Estados Unidos por la vía férrea, pues que 5 días no le lleguen los insumos, lo matan. Lo matas. Es decir, por ejemplo, me decían aquí mismo los empresarios locales, en Uruapan hay empresarios que fabrican algunas partes de automóviles, pero los automóviles los hacen acá en Guanajuato, en Aguascalientes. Pero si cierran ahí la salida de Uruapan, que ya era una práctica recurrente, que la gente de Calzoncin, cada vez que vuela un pájaro, pues cierran la vía, entonces ya no dejan salir, porque alguna cosa, a veces hasta pleitos internos, bueno, entonces vamos a joder a los demás, espérate. Entonces, eso es no respeto a las reglas, no respeto al Estado de Derecho y afecta el desarrollo. Entonces, cuando yo les decía a los maestros cuando nos reunimos, a ver, ustedes quieren más salarios, más bonos, más prestaciones y que el gobierno paga mal y paga por... Espérate, pero el dinero no cae por generación espontánea, no es una cosa divina. La riqueza se genera. Y si nosotros tenemos un ambiente negativo, pues no hay inversión y en consecuencia no hay ingresos, y en consecuencia los salarios son bajos, y en consecuencia no crece la economía. Así todo está encadenado, porque yo no sé, solo algunos todavía ya con alguna visión que evidentemente no comparto, piensan que la riqueza sale de quién sabe dónde, y que hay que repartirla. Que hay fábrica de billetes. Que hay fábrica de billetes. No.
la riqueza solo se reparte en la medida que se genera. Y eso es una fórmula que no falla. Entonces, pero hoy va cambiando la cosa, eso es lo importante. Por ejemplo, el jueves, te estoy poniendo muchos ejemplos, el jueves vamos a ser testigos de la declaratoria de la zona económica especial. Va el presidente, ¿no? Va a ser el anuncio del presidente, es una muy buena noticia, porque están en puerta ya inversiones por anunciarse, pero así de inmediato superiores a los 3,000 millones de dólares para el desarrollo en la zona. Pero está proyectado una cantidad impresionante de inversión que por primera vez en la historia Michoacán se sube al tren, digamos, pues el desarrollo y el crecimiento económico con inversiones duraderas y sólidas. Y eso nos va a permitir detonar otras cosas. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace años General Motors intentó instalar aquí una planta de pruebas en Cupuán del Río, en el municipio de La Huacán. Y tuvieron que abandonar el territorio por las extorsiones, los delincuentes de la región. Digo, ¿cómo es posible que el gobierno no haya podido poner en su lugar a los delincuentes? Y la empresa se fue. Bueno, pero ahora no solamente ahí está sin usarse. Yo que estoy pensando en construir ahí un gran parque de generación de energía fotovoltaica, porque es una zona con un enorme potencial que no lo hemos hecho. Bueno, ahora lo vamos a tener que hacer porque el puerto va a requerir energía. Ya hay inversiones ahora para generar energía a partir de las olas. No recuerdo el nombre técnico, pero también hay una inversión cercana a los 250 millones de dólares. Ya están generando. Pero también va a haber manera de invertirle a las energías alternativas. Imagínate un parque desde Salamanca hasta Lázaro Cárdenas, un corredor en donde tengas plantas de biodiesel, de biogasolina. Entonces, eso te va a generar miles y miles de empleo, por citarte un ejemplo. Pero el reto es que tiene que haber capacidad institucional del Estado para perseguir los delitos, ¿no? Para prevenir los delitos, primero, para perseguirlos, para que no haya impunidad y para que haya gobierno. Yo te diría que mi mayor valoración, digamos, Jaime, Julio, yo diría, lo que mejor califico pues de todo esto, porque yo no tengo ningún ánimo de andar presumiendo que ya hicimos, que ya cambió, porque luego empiezan los comparativos, ¿no? Y esto nunca lo habían hecho, y por primera vez ya se hizo, y aquí, como si todo, pues eso no es cierto. Entonces, pero lo que sí creo que hay que valorar mucho es que hay gobierno. Es decir, que a veces me han calificado de medio autoritario, ¿no? Sobre todo los que estaban acostumbrados a hacer lo que les daba su gana y nadie les decía nada. Pues con la inseguridad queremos un gobierno autoritario. Entonces, si es que ese es el nombre que entonces, habría que dar. Mano firme. Pero tampoco se puede hacer solo. Imagínate, 700 policías por turno hace 2 años. Pues imposible con eso, mal uniformados, mal pagados, maltratados, sin gasolina y con una mezcolanza ahí de 5 cuerpos de policía, no sabías los vehículos, uno de un color, otro de otro, y uno es un Suru y otro es una quién sabe qué, una cosa. Hoy eso paulatinamente lo vamos mejorando y esa percepción empieza a ser positiva, Julio, porque hoy, a 2 años de distancia de cómo estábamos, pues estamos dentro de los 10 estados con mayor dinamismo económico. En generación de empleos, crecimos este año con respecto al año pasado 49% en empleos nuevos, comparado con, porque van casi 45,000 nuevos afiliados al Seguro Social, o sea que son datos muy sólidos, no es un asunto de invento, y se empieza, el turismo está creciendo sostenidamente ya, se están abriendo negocios, y entonces yo creo que si seguimos a este ritmo, yo vamos 2 años, en 3 años más, tendría yo
5,000 elementos nuevos de policía, que entonces ya es otra cosa, certificados, capacitados, evaluados. Entonces vamos a mejorar, sin duda, la percepción. Y el golpe de la zona económica especial, pues es una vitrina, pues es una palestra que a los empresarios le va a dar certeza. Hoy hay gobierno, dices, gobernador, como el principal logro, percibo que lo concluirías tú así, y lo que eso genera. Y en el otro lado de la balanza, ¿qué pondrías? Lo que no hay todavía y lo que te ha faltado. Bueno, esto de decir que algo que hay que destacar o que hay que darle su dimensión, su valor, es de que hay gobierno. En lo demás, en el resto de las cosas, pondría yo un par de ejemplos más de positivo. Es que, de acuerdo a las cifras del Coneval, nosotros somos el segundo estado en la República que más avanzó en el combate a la pobreza. Uh-huh. Si nosotros siguiéramos con el mismo ritmo de las políticas públicas de atención a los sectores en mayor riesgo de vulnerabilidad, antes de que acabara este sexenio, estaríamos prácticamente sacando de esa condición, de acuerdo al Coneval, a todos los michoacanos. Porque de acuerdo a los registros, se tiene que hay en Michoacán alrededor de 9%, 9.5% de personas en pobreza extrema. Entonces, si avanzamos ese ritmo, si en 2 años sacamos a más de 200,000 de la pobreza extrema, entonces en el resto del sexenio estaríamos prácticamente resolviendo esa variable. Es otro dato importante. Luego, el tema del mejoramiento en los indicadores de educación, que quiero compartírselos ya a ustedes pronto una reunión ya con datos, con cifras y con todo esto. Tercero, el tema de salud, que es otro avance muy, muy importante. Y yo creo que a este ritmo, al final del sexenio, estaríamos prácticamente cubriendo todo el estado con cobertura total, 95% con cobertura total de salud, en materia de servicios, pero en general, yo siento que vamos muy lentos, por ejemplo, en materia de infraestructura. Yo digo, a ver, Morelia, me siento un poco impotente ver que todavía a cualquier ciudad cercana que vayas, pues encuentras los pasos a desnivel, los túneles, y aquí todavía pues nomás se nos satura el semáforo de centro de convenciones y se hace un caos. Se vuelve un caos. Entonces, ahí pues nos estamos quedando cortos porque no hay recursos para invertirle. En materia de vivienda, es otra asignatura pendiente. Hay mucha gente en Michoacán que no tiene una vivienda digna. ¿Qué otro tema? Te diría algo que es muy lastimoso y que a veces no encuentro la explicación, es la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Es decir, bueno, ¿qué somos un estado de veras? ¿O somos una genética que atención al rezago educativo de los niños? Todavía hay zonas donde es uno de los que nos aparece con foquito rojo, de que los niños no van al kinder, no van al preescolar, y así tú podrías señalar varias cosas, pero los grandes rubros, o de los más complejos, que yo me he centrado en ellos, seguridad, hay avances, pero no está resuelto. Julio no está resuelto. Y tampoco veo, si no hay una reforma estructural, no lo van a resolver los estados de la República. A ver, lamentablemente los comparativos luego no son buenos, pero vuelvo a tomar 2 estados o 2 entidades, Ciudad de México y Michoacán.
con el estado de fuerza que tiene la Ciudad de México, y hablo solo de seguridad, con el estado de fuerza que tiene, con lo compacto del territorio, tú dirías, bueno, pues ahí no debería haber inseguridad. Bueno, pues no es cierto. Claro. Entonces, comparativamente, ¿qué hace una entidad ahorita ya con 3.400 policías, digamos, contra 90.000 que tiene la otra entidad y que de todos modos hay problemas de inseguridad? Entonces, hay cuestiones estructurales que yo creo que los tenemos que resolver trabajando más fuerte todavía en la educación. No veo yo otra manera, educación y cultura, para modificar. Preventivamente, pues. Preventivamente. Julio. Hay un tema que ya abordaba usted, gobernador, y que parece que también es otra de las prioridades en Michoacán y de los grandes rezagos de Michoacán, que es el tema educativo. Llegamos a finales de la década pasada al colmo de que el gobierno entregara la rectoría de la educación a un sindicato, de que se abandonara el mantenimiento de las escuelas, de que tengamos no solamente los peores índices de aprovechamiento en educación, sino además que seamos el estado y la ciudad donde hay más escuelas particulares de toda América Latina. Sí. 1 de cada 4 niños va a una escuela privada en Michoacán, 1 de cada 3 en Morelia, dicen las estadísticas. Parece que ahí es la parte, o una de las partes más complicadas, y quizás una de las que le ha provocado fricciones al gobierno del estado a partir de su administración, por tratar de resolverla y de corregirla. ¿Se puede corregir? Porque parece un cáncer que luego causa muchos problemas adicionales cuando alguien pretende poner orden, ¿no? Sí se puede, Julio, sí se puede, evidentemente que se puede. Cada vez el sector que más se resiste, o la parte del magisterio que se resiste a esta transformación, cada vez es menor. Afortunadamente para la educación de Michoacán, cada vez son menos. A veces arrastran todavía a los demás porque empieza la competencia de que a ver quién se radicaliza más, y entonces los dirigentes, para que no se les salgan, digamos, de control, pues van y se les ponen por delante y caen en sus juegos. Pero cada vez es menos, porque los maestros, las maestras, yo creo que la inmensa mayoría, son conscientes, se están percatando de que esa ruta en la que íbamos, pues es un suicidio, mano. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la ruta? Michoacán, con tanto valor histórico, con tanto potencial, con tanta capacidad para ofrecer bienestar, anclado al subdesarrollo por el interés de unos cuantos. A ver, ¿cuántos serán la totalidad de los docentes? 80,000, ponle. Bueno, de esos 80,000, ¿cuáles son los que no quieren nada? Pues yo creo que el 10%, ¿no? Bueno, entonces, ni los 80,000 maestros y maestras que tienen vocación y que quieren su tarea, ni Michoacán, ni la educación puede estar secuestrado a redén de 8,000 personas que quieren pleito todo el tiempo, que nada les gusta, que descalifican todo, y que tanto daño nos ha costado en la ruta del desarrollo. Michoacán estuviera, y no culpo a los maestros de ninguna manera, pero esas prácticas que se dejaron crecer nos ancló. En Michoacán eso tiene 3 décadas y media, Julio, y todos caían en la misma trampa. Cuando hubo alternancia a partir del 2001, nos fuimos con la finta de que había que darles todo porque eran aliados, habían votado por nosotros, eran afines, entonces ¿cómo le hace? Hay que consentirlos. Órale, a consentirlos, ahí está el resultado. Luego llegó el otro gobierno también, igual, un ratito quisieron medio poner las cosas en orden y acabaron en los brazos de ellos, y otra vez poniéndoles secretarias o secretarios a modo, para que estos siguieran haciendo de las suyas, y otra vez, no todos los maestros, no es un tema de los maestros. La cúpula sindical, ¿no? Ni la cúpula sindical, una fracción de radicales ahí que, yo no sé, ni qué hacen, o me intentaban mandar, ahí yo no voy a aflojar la pierna, porque aquí está en juego el futuro de Michoacán. Bueno,
Y luego regresó otra vez el mismo gobierno, del mismo partido que estaba alrededor en el 2000, y le pasó exactamente lo mismo que los anteriores, es decir, del 2001 para acá, del 2002 para acá. Exactamente. Acabaron poniéndoles los que ellos querían. O otra vez inmersos en la dinámica que ese pequeño grupo adentro del magisterio les venía imponiendo, y eso lo imponían a todos. Bueno, ahora yo creo que hay una dirigencia magisterial que a mi juicio son conscientes, que exigen, defienden su gremio, pero muy conscientes de que esto no puede continuar así. Entonces, ya me alargué mucho en la respuesta, Julio, pero sí se puede. Y si no pasa otra cosa, cuando yo termine el sexenio, la educación va a ser otra en Michoacán. Absolutamente va a ser otra. Va a estar ordenado, porque a veces también, a ver, si les debían a los maestros cientos de millones de pesos por conceptos de bonos, rezagos en pagos, quincenas, pues también hay cosas en las que les asiste el reclamo, la razón. Yo les he liquidado en estos últimos meses, en lo que va de 2007, fines del año que entra y lo que va de este año, fines del año pasado y lo que va de este año, pues más de 1,400 millones de pesos, de puras adeudas de quién sabe cuánto. Entonces, conclusión, sí se puede, y ese es el gran reto. Pero si tengo el apoyo de ustedes, los comunicadores, que sé que en eso y en otras cosas, ustedes han hecho causa común con Michoacán, si tenemos el apoyo de la sociedad, yo digo, a ver, mamás, levanten la voz, papás, porque el daño pues es para nuestros hijos, para nuestras hijas. No es un tema del gobierno, a ver, no es un pleito de Silvano con la CENTE, o del gobierno con el magisterio, no, es un tema de la sociedad michoacana. Y entonces cuando yo veo a los maestros, ya que me invitaron un día a presentarme su plan alternativo, a ver, yo quiero conocerlo, órale. Pues yo digo, a ver, hay cosas ahí que están medias extrañas, pero muchas cosas de las que traen, pues vamos a incorporarlas, vamos a proponerlas, vamos a sumarlas, órale, y ponerlo en positivo. En lugar de que alguien les imponga, pues ustedes súmense y entonces construimos la salida. Lo mismo que en el tema ambiental, por cierto, en positivo, en lugar de que sea el gobierno en contra de, mejor pongámonos todos juntos y resolvemos el problema. Y entonces la educación siendo el gran reto, pero lo vamos a resolver. No, dos cosas más, gobernador, presidente, que nos acompañes como siempre, que te invitamos. El tema político. Electoral. Esta conformación que han hecho, alianza, el Frente, tu partido y el PAN y Convergencia y demás, va en la ruta de lo que tú alguna vez nos habías comentado también, de tu visión que tenías de crear un frente amplio para cambiar estructuralmente el país en muchos sentidos. ¿Te ha gustado esta conformación? Va bien. ¿Te ves también allí en esta posibilidad de buscar una candidatura por esa vía? A ver, fíjate. ¿Cómo la ves? Va bien, el tema va avanzando, y me parece que es para bien del país. Porque hay temas de fondo en el país que las tenemos que cambiar. Yo les compartí un ejemplo de la distribución de los fiscal, la distribución fiscal, la coordinación fiscal. Esa lleva 45 años y no se modifica porque nadie la quiere modificar. Pero una mayoría, como esta idea del Frente, sí la puede modificar. El tema de la seguridad pública, a propósito, el tema de la seguridad es estructural. Y hoy el país ya agotó sus instrumentos para hacerle frente a ese reto. Hace una semana más o menos veía una estadística nacional en un diario de circulación nacional. Llegamos a la cifra de 100,000 muertos. Que más o menos fue lo que se contabilizó en todo el sexenio anterior. Calderón. Ahora todavía no se termina y de acuerdo a las estadísticas ya se superó. ¿Eso qué significa? Pues que no depende quién sea el presidente, ni qué partido esté en el gobierno.
sino de la necesidad de construir los nuevos instrumentos del Estado mexicano para hacerle frente a eso. Otra vez, eso solamente lo puede modificar un gran frente para que haya certeza, haya gobernabilidad y se puedan concretar esa gran reforma. La otra es el régimen político. A ver, ¿quién nos dijo que tenía que haber 500 diputados federales? Nunca lo entendí. ¿Quién nos dijo que tenía que haber 128 senadores? Y yo estaba viendo, ahora que fui a el estado más pequeño, creo que es en población, creo que es Campeche. Tiene alrededor de 800,000 habitantes, pero tiene 40 diputados. Igual que aquí. Igual que, deja aquí, el Estado de México, que tiene 17 millones o 15. ¿Quién nos dijo que los congresos deben de tener 35, 40 o 60 diputados locales? Es decir, hace falta un replanteamiento de la política, del sistema político y del régimen político. Como está ahora las fuerzas, no lo va a cambiar. Y yo veo, como va ahora la cosa, pues nomás veo tres alternativas. O gana el Frente, o continúa el PRI, o Morena. Y yo sinceramente les digo, si ganara o si continuara el PRI, no van a hacer esas reformas, ¿estás de acuerdo? Porque ahí está la esencia muy grande del centralismo y de todas estas cosas. Así nació, o por lo menos los últimos 100 años de la vida independiente de México. No fácil cambiar las estructuras. Si gana Morena, peor, eso se va a ir para atrás. ¿Sí? Va a ser una regresión si ganara Morena, en términos del cambio del régimen. El cuate que es su candidato visible, es un autoritario total. Ese no tiene nada de izquierda y demócrata, es un cuento que se lo han comprado algunos, ¿no? Pero ese es lo más conservador y autoritario que te puedas imaginar. Entonces, ahí es para atrás, es como del PRI de los 50, digamos, ese es Andrés Manuel y su grupo que lo siguen. Y la única manera de que esto suceda es que lo haga. ¿Con quién esté al frente? Al frente. Ahora viene la cosa, ¿con qué candidata o candidato? Entonces, te diré lo que he dicho, todo va bien del frente hasta que el candidato no se pare, porque ahí tendrá que haber mucha madurez. ¿Tú sigues interesado? Yo estoy participando, claro. ¿Pero apoyarías a alguien que sin se maneje de manera ninguna obsesión, porque además... ¿Hasta un independiente, gobernador? Mejor, yo diría, si hubiera un ciudadano, y te voy a decir lo que he dicho, y luego algunas han generado rebotes por los nombres, pero te doy uno que seguramente no generará. El rector de la Universidad Nacional. Un señor no protagónico, académico, que ayude a la transición, porque si el frente camina, se concreta la agenda del país, que ese es el otro tema, no la agenda de Movimiento Ciudadano, del PAN o el PRD, sino es una agenda del país, para que no suene demagógico decir es que la agenda del pueblo, no, la agenda del país, los temas de México, inseguridad, pobreza. A ver, Jaime, Julio, todos los países de América Latina en las últimas 3 décadas cambiaron su estructura poblacional. Mientras en el año 1900, los países de América Latina en general tenían 50% de su población en pobreza y en pobreza extrema, hoy solamente es el 28% 3 décadas después. México sigue teniendo el 40% más de su población en pobreza, cuando en esa época México tenía 43%, 44% de población en pobreza. Seguimos en las mismas, hemos disminuido como 3 centésimas. Otro tema de la agenda nacional, y así podría seguir dando ejemplos. Entonces, yo estoy ayudando en eso. Yo no estoy empeñado a que yo tenga que ser el candidato, pero sí voy a seguir empujando para que se construya una alternativa de transformación de México. ¿No has decidido pedir permiso todavía? No, porque en su momento, porque además este año en particular los partidos se van a ir hasta diciembre y primeros del año. ¿Comentario final, Julio? Seguramente, gobernador, y ahí sí, más bien le dejaré usted el comentario. Nomás una cosa de esto que me preguntaba Jaime. Eso sí, yo me incluyo en esa postura y creo que va a haber más, pero el candidato o candidata del frente tiene que resultar de una consulta abierta a los ciudadanos.
Ningún invento de que en la cúpula otra vez ahí ya se pusieron de acuerdo y sacan su candidato, porque entonces es una incongruencia. Como dicen que es un gran frente ciudadano por México. Sí, es con un método de siempre. Con un método de dedazo y poner a uno de un dirigente de un partido. Eso no lo voy a aceptar yo de entrada. Ok. ¿Con qué cerramos, Julio? ¿Cómo va a impactar, señor gobernador, el asunto del sismo del pasado 19 de septiembre, tanto a México como a la vida política de México? Ya cambió la agenda, incluso ya cambió la agenda. De los partidos. Cambió la agenda totalmente, ya nos dio una sacudida a todos, en 40 segundos se cambió la dinámica del país, y eso yo creo que es lo que hay que quedarnos con eso, porque la parte del costo material, estaba viendo un cálculo hoy en la mañana, una primera aproximación, se van a requerir, no sé, 50,000 millones de pesos. En términos proporcionales es una cosa que no impactará mucho el presupuesto. Se resolverá, ¿no? Se resuelve. Pero lo importante es aquí la sacudida que nos dio a todos. Y otra vez evidencia fallas en nuestro sistema, fallas en nuestros instrumentos, la toma de decisiones, aparecen luego demasiado protagonismo lamentable otra vez de los actores, muchos actores políticos, de querer estar a fuerzas en la foto y de querer serlo, y vimos otra vez el rechazo generalizado de la gente. Nos vuelve a dar una muestra a la gente, en general, porque también hay posturas muy radicales de que ya nada sirve y que nada es bueno, de que la clase política y que los gobiernos necesitamos ponernos más al día y más las pilas. Pero cambió la tendencia. El hecho que, yo no digo que se les quite todo el financiamiento de los partidos políticos, porque en el pecado puede estar la penitencia. Si les quitas el dinero, el financiamiento público, a entidades que son de interés público, ¿quién le va a dar el dinero? Eso de que con puras propuestas sabias, eso no es cierto, ¿verdad? Pero sí bajarle un buen... Pero sí hay que bajarle. ¿Por qué? Las burocracias de los partidos son asfixiantes. Que las reduzcan también, ¿no? Que las reduzcan, caramba. Es un asunto elemental. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se va el tiempo rápido, ¿no? Sí, se va pues aquí muy rápido. Con que me ceñía lo que doña Julieta nos dijo de ti. Es más, ya hasta nos volamos ahí unos minutillos de más, pero sí. No, te agradezco mucho que gracias, nos hayas acompañado. Sí. Y bueno, pues son los primeros ustedes con los que platico de estos temas. Les agradezco infinitamente. Como siempre, la puerta está abierta para seguir dialogando, ¿eh? Sí, hay que seguir platicando. Se nos quedan todavía algunos temas. Yo buscaré a ver cómo nos organizamos para que por lo menos una vez al mes. Sería muy bueno. ¿No? Es una bolsita por acá, ¿no? Aquí diálogo y los actualizando de cómo vamos. Gracias, gobernador. Y ustedes con toda confianza, Julio, Jaime, no hay que necesito decírselos. Cosas que no vean bien, díganmelas. Órale. No, bueno, lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo. Gracias por venir. Gracias, gobernador. Muchas gracias. No, gracias, Jaime, gracias, gobernador. Vamos a una pausa y regreso en cosa de 2-3 minutos a la recta final de Respuesta. Continuamos en Respuesta. Prestigio periodístico.